Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Los invisibles y las elecciones. Este es el tema que nos propone hoy Ricardo Changala en Atando Cabos, un título que, como siempre, logra Ricardo, nos engancha ya desde el principio. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, ¿y vos? Espero que bien, igual que la audiencia y los colegas de trabajo allí en la radio. Bueno, sí, muchas gracias. Como te decía, el título ya nos dejó enganchados. ¿De qué viene el tema? Viene de intentar reflexionar sobre cómo, a pesar del altísimo porcentaje poblacional que implican los pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes en nuestro continente y en el mundo, siguen siendo invisibilizados en muchos sentidos. Y esa es un Mm, poco la idea, vinculando con algunos hechos que acaban de ocurrir. Por ejemplo, si uno repasa los medios de comunicación de los últimos tiempos, cada vez que hay un proceso electoral en Venezuela, es un tema eh, que tiene un lugar privilegiado en los medios de comunicación, digamos. En sí. críticas, en alabanzas, pero siempre está ahí, es un tema de debate largo y profundo. Salvo cuando el proceso electoral tiene que ver con los pueblos indígenas. Ahí simplemente no están los medios de comunicación. Por eso, esa era la primera reflexión. Y esto es lo que acaba de ocurrir. El 1 de junio ha habido elecciones en Venezuela. El sistema electoral venezolano implica que la elección de las autoridades, de los diputados, quienes integran los órganos legislativos y también gobernadores, se hace en dos momentos, ¿no? El momento general, que fue hace unos días, el 25 de mayo, y posteriormente, esto fue hace el 1 de junio, la elección específica sobre pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque es una elección distinta por varias razones. No solo porque se eligen diputados que son indígenas, que ocupan cargos en el legislativo nacional y también en cargos legislativos regionales, sino porque eso se hace solo en algunos territorios, 9 estados completamente, y se hace con un procedimiento electoral distinto que las elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque la Constitución venezolana establece que esas elecciones tienen que hacerse en el contexto y respetando los criterios institucionales, las formas, las prácticas, los usos y costumbres, las formas organizativas, digamos, de los pueblos Mm, indígenas, como lo marcan los estándares internacionales en la materia. Eso es lo que ocurrió el 1 de junio. Para ser diputado delegado indígena, no cualquiera puede presentarse, tiene que tener ciertos requisitos, básicamente hablar uno de los idiomas indígenas, haber sido autoridad tradicional o por lo menos ser una persona reconocida en cuanto a los derechos de pueblos indígenas, bueno, y otros requisitos que implican que esas personas realmente, se supone, van a actuar en los órganos para los cuales son elegidos, defendiendo los intereses y la perspectiva de los pueblos. Eso mm. pasó el 1 de junio en Venezuela. Básicamente no es noticia. Nadie habla de No, eso. Estamos hablando que participaron, al final eso tiene que ver con centenares de miles de personas, no son cuatro o cinco, ¿verdad? Bueno, claro. esto tampoco es solo ocurre en Venezuela. Este, el sentido de esta columna también es repasar un poquito esto, ¿no? En Colombia, por ejemplo, la Constitución colombiana del año 91 establece que hay dos senadores indígenas y un diputado raizal. Los raizales son comunidades afrocaribeñas ubicadas en la zona de las islas del Caribe colombianas, ¿no? Población con Mm, ciertas peculiaridades, no tenemos tiempo de profundizar eso porque es muy interesante. Pero bueno, hay ahí cargos o cuotas o curules específicos para este sector. También en Bolivia, la Constitución establece una serie de consideraciones muy importantes sobre este tema y cargos específicos para pueblos y comunidades indígenas o nacionalidades. En Chile, por ejemplo, la malograda constituyente, porque al final no terminaron aprobando nada, porque el pueblo la mm. rechazó, pero la conformación de la Convención Constituyente del año 21-22 se hizo con representantes específicos de los pueblos y comunidades indígenas que ellos eligieron. ¿Ah? Pero también desde hace muchísimo tiempo en Nueva Zelanda, en el parlamento de ese país, hay representación indígena, también en Burundi, en la Federación Rusa en algunas autoridades regionales. En fin, no es tampoco el único país en Venezuela. Y después hay otras formas, ¿no? En México sabemos que hay circunscripciones especiales para comunidades y pueblos indígenas. En Perú y Panamá hay otros mecanismos. Los países que tienen autonomías también tienen presencia de indígenas. En fin,
No es algo que solo ocurra en Venezuela y normalmente estas cosas no se mencionan mucho. A mí me llama la atención muchas veces que se hacen análisis políticos de sistemas electorales y jamás se mencionan estas cosas como si no ocurrieran, ¿no? Y yo estoy poniendo Mm, algunos ejemplos porque hay más. Por ejemplo, podemos hablar del Parlamento Sami en Noruega, en Suecia y en Finlandia, etcétera, etcétera. Pero esto no se ve, parece que no existiera. Y el otro ejemplo que quiero traer a colación a este tema, porque acaba de ocurrir, es la elección del sistema judicial en México, ¿no? Que ha sido una elección sí. muy importante, también con debate, como todas las cosas importantes del mundo hay debates, porque si no, no serían importantes, ¿verdad? A favor y en contra, ¿no? En fin, pero fue una superelección en términos de que realmente se eligieron miembros de la Corte de Justicia, magistrados a las superiores, magistrados a las regionales, bueno, un montón, centenares de magistrados del circuito, una mega elección en términos de un poder judicial que no es lo habitual en el mundo, aunque también hay otros ejemplos donde hay elecciones de jueces, pero la de México ha sido particularmente muy importante, ¿no? Mm, Ahora bien, lo que es curioso es que incluso en las coberturas periodísticas sobre esto, hay algunas cosas que no mencionan, que son para mí importantes. ajá. Los dos países en América que tienen procesos electorales judiciales, ahora se ha agregado México, pero el que tenía antes y sigue teniendo es Bolivia. En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral se elige también por el sistema de elección general, digamos, ¿no? Y eso no es casualidad que tanto México como Bolivia sean países que tienen un altísimo porcentaje de población indígena. ¿Y cuál es la relación entre ambas cosas? Bueno, justamente que el pluralismo jurídico, digamos, como se lo denomina técnicamente, si la existencia de ordenamientos jurídicos en un mismo estado diferente, por ejemplo, es el caso de las comunidades, de los pueblos indígenas, es un elemento, un dato de la realidad de la sociedad que permite leer de otra manera la relación, el peso y el compromiso que tiene la ciudadanía con el sistema judicial, ¿no? Eh, por ejemplo, es importante tomar en cuenta, hay países como el propio México, ¿no? Donde hay estados como Oaxaca, donde de 500 y pico de municipios que tiene ese estado, más de 400 eligen sus autoridades a través del sistema de derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas, lo que ellos llaman usos y costumbres, ¿sí? Ujú. Y entre esas cosas que eligen quienes imparten justicia, digamos, ¿no? Entonces, no es una gran novedad que en un país como México también la ciudadanía intervenga eligiendo quienes imparten justicia, porque eso lo hacen hace muchísimos años los mismos pueblos y comunidades originarios de ese país. Lo mismo que en Bolivia o en otros países. Pero esto como que no se menciona, no se dice, no está en los elementos analíticos de esta realidad, ¿no? Entonces, para ir redondeando, a pesar de los Sí. grandes aportes que tienen, por ejemplo, en esto, de las estructuras de resolución de conflictos, de regulación, de atender las necesidades de su comunidad, de sus pueblos, las culturas indígenas y tampoco las afroamericanas no son tomadas en cuenta en algunos temas como estos que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, para retomar dos autores que me parecen muy importantes relacionados con este tema, uno, recordando a don Enrique Dussel, uno de los más grandes pensadores latinoamericanos, filósofo, investigador, bueno, muchísimas cosas ha hecho él, poco conocido, por cierto, o poco divulgado, Mm, a pesar de lo importante que es. Él siempre ha dicho que no es que los españoles descubrieron algo, lo que hicieron fue encubrir muchas cosas, porque en realidad ha habido un largo proceso de encubrimiento de las culturas propias, los españoles y los demás conquistadores, ¿no? Y esto de los invisibles me hace acordar mucho de la idea de los nadies de Galeano, ¿no? Esta idea de que sí. hay parte de la sociedad que son nadie, a pesar de que son muchas cosas, son muchos en número y tienen muchos valores para aportar. Por ejemplo, los pueblos indígenas, por ejemplo, las culturas indígenas, las culturas también afroamericanas, afrocaribeñas, en temas tan importantes como cómo organizarse, cómo resolver conflictos, ¿no? Y Ujú. termino con esta idea que siempre me viene a la mente. Cuando uno estudiaba derecho, en fin, y después, haciendo algunos estudios de profundización en muchos temas, recuerdo la oleada que nos llegó sobre todo del norte, de la moda en su momento, de las formas de resolución alterna de conflictos, la búsqueda de los acuerdos, la mediación, la conciliación, todos muy importantes, ¿no? Este, Mm, haber asistido Como indígena.
Claro, no, haber asistido a miles de cursos de universidades, no sé, norteamericanas, europeas, enseñándonos cómo se hacían esas cosas. Nunca escuché ninguna mención a esta forma de resolver conflictos que en realidad los pueblos ancestrales de América y del mundo Sí. hacen desde siempre a la sombra de un árbol frondoso, sin muchos gastos, y al final más o menos acuerdan sus problemas, ¿no? Por eso digo, los invisibles. Muchas gracias, Ricardo, clarísimo. Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos.